Está en la línea telefónica el senador Ricardo Monreal, senador de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política, coordinador de esta bancada. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Ricardo. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días y buenos días a todo tu auditorio. Igualmente, senador, un día muy intenso en el Senado. Bueno, han sido días intensos, pero hoy va a ser muy intenso. Han sido días pesados. Pensaba todo mundo que una vez terminado el periodo de sesiones ordinarias en diciembre, pues sería un mes tranquilo. No, ha sido pesado desde el inicio del año. Y ahora estos 4 últimos días más intensos, Mario. Hoy se consolida o se concreta el nombramiento de fiscal general de la Nación, si es que logramos mayoría calificada, porque como tú sabes, no basta la mayoría simple. Se requiere la cooperación, participación, consenso o acuerdo con las demás fuerzas políticas. Necesitamos cerca de 90 votos. Nosotros, toda la coalición, apenas somos 69, es decir, que estamos hablando de casi 20 votos más. Entonces, pues tenemos que trabajar mucho, hablar bastante, dialogar bastante con los grupos parlamentarios, con los coordinadores y con los senadores y senadoras. Pero pues este día a las 11 iniciamos el proceso. Ahora tendremos reunión interna previa en el grupo parlamentario y ya iremos a la sesión de las 11, que es selectiva. Con lo que me dice Ricardo, entonces rechazas que esto sea una simulación, como muchos aseguran, de que ya están los dados cargados, de que ya hay un fiscal y que simplemente se está haciendo un trámite. No, lo rechazo tajantemente. Si fuera así, ¿para qué tardarnos tanto día? No creo que el PRI o el PAN o el PRD o el Movimiento Ciudadano se presten a una farsa. Es un verdadero ejercicio de consenso. Ojalá y lo logremos, pero en todo caso, si no logramos la mayoría calificada, hay una salida constitucional, que es que el presidente nombra, después de no ser aprobado por la Cámara, a uno de los 3. Ojalá y no suceda eso, ojalá y la Cámara tenga la responsabilidad de nombrar al mejor, al que considere el más conveniente para encabezar este órgano del Estado. Ahora, no hubo grandes sorpresas en la conformación de la terna. Yo creo que no, Mario, y es obvio que no las hubiera, por 2 razones, Mario. Porque si todos recordamos, desde la campaña, cuando es candidato Andrés Manuel López Obrador, presentó una terna de personas que él estimaba serían los más idóneos para encabezar la Fiscalía Nacional. A nadie engañó. Con esa bandera él hizo campaña diciendo que esa era su terna. Y la terna era Verónica de Gives, Bernardo Batis y Juan Luis González Alcántara. Juan Luis fue nombrado por el Senado recientemente con una mayoría calificada como ministro y solo quedaron 2. Escogió otro, pero esa es facultad del presidente. El presidente pudo haber escogido de los 10 cualquiera de los 3. El presidente, en su facultad, escogió esos 3 y ahora el Senado tiene que tratar de construir mayoría calificada, pero no bastaría con que el PT, Morena y el PES, que somos los aliados normales, votáramos aún todos juntos por unanimidad. Tendríamos que tener a otras fuerzas políticas. ¿El PRI, por ejemplo, ya con eso quedaría más o menos? No es suficiente. No es suficiente todavía. No es suficiente. Para la calificada. No, para poder tener calificada requieres, cuando menos, Movimiento Ciudadano, PRD y PRI. Cuando menos, si el PAN se va a votar en contra, pues son 24 votos, es una buena cantidad. Entonces no lo logramos, sino que tenemos que platicar, dialogar y lograr... Bueno, lo hace más interesante, honestamente, ¿no? Sí, claro, pero entonces es una falsedad que digan, no, que ya todo está arreglado, no. Eso depende de cada grupo parlamentario. No es tan fácil construir una mayoría calificada en el Senado, es complicada. La mayoría simple sí, para ciertos actos de autoridad basta la mayoría simple y esa sí la tiene Morena junto con sus aliados. Pero la mayoría calificada tenemos que construirla, Mario. No es fácil, es complicado en el Senado y en la Cámara de Diputados. De estos 13 personajes, todos creo que tienen una gran trayectoria. ¿Hay alguno que va a impulsar Morena? No, obviamente tenemos que tomar una decisión interna, Mario. Claro.
nosotros tomamos una decisión por votación al interior, y ya cuando se vota, el que obtiene mayoría de votos, con él nos vamos todos. Pero es un ejercicio democrático interno, como bancada, no basta una indicación de nadie, tenemos que tomar la decisión. ¿Todavía no está tomada esa decisión? No, al interior, no, la tenemos que tener más tarde, además, porque hoy es la elección. Oye, y en el otro tema importante, la Guardia Nacional. Ayer el presidente de la República hizo un comentario, dice: no estoy satisfecho por un transitorio que fue eliminado de el cuerpo de ley. Pablo Gómez, diputado de Morena, dijo: es que si lo hubiéramos metido este transitorio en el cual se faculta a las Fuerzas Armadas, temporalmente hacer labores de seguridad pública, dice, si lo hubiéramos metido no hubiéramos logrado el consenso y se hubiera puesto en riesgo toda la aprobación de la ley. ¿Cuál es la postura del Senado? Bueno, yo ya lo comenté ayer, hoy te lo confirmo en este espacio noticioso. Nosotros vamos a actuar como cámara revisora, auténtica cámara revisora. Y obviamente nosotros no estamos confrontados con ningún poder, menos con el presidente de la República, cuyo origen es similar al de Morena, pues Morena lo postuló. Mal haría que no aceptara o rechazara tajantemente una opinión del presidente de la República o del titular del Poder Ejecutivo Federal. En un auténtico afán de colaboración de poderes, vamos a revisar su preocupación, pero sobre todo el Senado, los senadores definirán si se modifica o no la minuta que proviene de la Cámara de Diputados. Nosotros creemos que sí es procedente la preocupación del presidente y también vamos a intentar construir mayoría calificada. Como es reforma constitucional, Mario, también entramos a un proceso difícil. Tiene razón Pablo. Pablo Gómez dice es que si no la hubiéramos quitado, pues no pasa. Es probable, no lo sé y no conozco en qué términos ni con qué métodos se aprobó en aquella Cámara, pero con respecto a nuestra responsabilidad, sí vamos a revisar la minuta proveniente de la Cámara de Diputados y es normal que pueda sufrir modificaciones y como consecuencia regresársela. Y particularmente vamos a revisar el carácter y el sentido de la Guardia Nacional, pero también vamos a revisar este cuarto transitorio al que se refirió el presidente, pero no solo él, también los senadores en la bancada han estado expresando preocupación sobre la eliminación de este cuarto transitorio. Comentabas ayer que conversaste con el presidente sobre este punto. ¿A qué se refiere cuando dice si se retira ese transitorio y otras modificaciones que se hicieron, pues queda prácticamente la misma policía, la Policía Federal, pero con otro nombre? Así es. El presidente de la República afirma, lo que tú viste en la conferencia de prensa, es que es lo mismo, o sea, no cambia nada. Entonces, él cree como titular del Ejecutivo que no tiene el instrumento jurídico adecuado para enfrentar la inseguridad. De hecho, Mario, lo que intenta el presidente es terminar con la simulación de la seguridad pública. Está prohibido en la Constitución que las Fuerzas Armadas y la Marina presten labores de seguridad pública y es el órgano que está en todas partes con mayor confianza ciudadana, tanto los soldados como los marinos. Entonces lo que estamos viviendo es una simulación constitucional. De hecho, se está actuando en la calle como auxiliar de la seguridad pública, como auxiliar para funciones de seguridad pública sin que la Constitución lo prevenga. Y lo que el presidente de la República, y en este caso nosotros los legisladores deseamos, es que se termine con las simulaciones y se le entregue a las Fuerzas Armadas un marco jurídico constitucional conforme al cual actuar. Además es este cuarto transitorio, la temporalidad, recordémoslo, Mario, dice el cuarto transitorio, el que se eliminó de manera excepcional, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implementación territorial, la Fuerza Armada permanente seguirá atendiendo y prestando su colaboración para la seguridad pública. Entonces, ¿qué pasa con la eliminación de este párrafo? Desde nuestro punto de vista, al haber modificado el cuarto transitorio
y eliminado el transitorio quinto, deriva en que los elementos de la Fuerza Armada y Marina, así como la Secretaría de la Defensa Nacional, no pueden intervenir en funciones de seguridad pública, dado que el artículo 129 constitucional se los prohíbe, los prohíbe. De igual forma, Mario, al eliminarse la excepción que te referí al transitorio y al párrafo 12º del artículo 21, ocasiona que la Guardia Nacional no pueda quedar adscrita a la dependencia del ramo, es decir, a la Defensa Nacional, para los efectos de la programación y ejecución de funciones en materia de seguridad. Sí es delicado, este es el tema clave, por eso el presidente de la República decía, bueno, pues tal y como lo aprobaron es otra policía federal con el nombre de Guardia Nacional y eso no resuelve mi preocupación. Ese es el tema de fondo, Mario. Y bueno, y el riesgo, bueno, lo que muchas organizaciones civiles dicen y defensores de derechos humanos, ¿es la militarización del país, Ricardo? Bueno, Mario, se vive desde hace 12 años. Esta simulación es real. ¿Desde cuándo está prestando labores de seguridad pública la Marina y la Fuerza Armada? Desde hace muchos años, desde Calderón o antes, se le metió al ejército a realizar las labores de seguridad pública en contravención contra la Constitución, en violación a la Constitución. La diferencia ahora estriba, Mario, en que respecto a lo que sucedió en esos últimos 18 años, hoy se tendrá que el 20% de la estrategia depende de la Guardia Nacional, pero la modificación es que el 80% de la estrategia de combate a la inseguridad pública es de desarrollo social y económico a través de los programas sociales, es decir, no está enfocada la estrategia exclusivamente a la coercitividad o a la fuerza del Estado. Está combinado un 20, un 80%. El 80% es trabajo, es empleo. El 80% es salud, es educación, es política social. Y ese es lo que está haciendo el presidente de la República. Muy bien, pues te agradezco mucho por tener este contacto con el auditorio de Enfoque Noticias, Ricardo Monreal. Estoy para servirte, Mario. Saludos. Igualmente, el senador Ricardo Monreal, senador de Morena, coordinador de la bancada, presidente de la Junta de Coordinación Política, pues momentos muy importantes se están viviendo que van a definir no solamente estos días o este inicio de gobierno, van a definir los próximos años de nuestro país.